Y lo que queremos hacer hoy día básicamente es presentar la última publicación de nuestra amiga Marlene Guayar, que nos visita felizmente en esta ocasión. Y nosotros, como Ediciones del Intersticio, hemos querido acompañarla en este lanzamiento. Hoy hemos sido patrocinados por Fondo Alquimia, quien ha sido gestor también de este viaje, y de manera muy importante por el Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, quienes nos han apoyado desde el comienzo y han sido muy importantes para poder empezar a articularnos de la manera en que hemos estado intentando hacerlo. Entonces, para empezar, quiero agradecer y presentar la presencia hoy aquí de don Juan Pablo Sutherland, un amigo que ustedes conocen, yo sé, pero un poco para referenciarlo. Él es escritor, ¿sí? Narrador, con varias publicaciones importantes, es académico de nuestra universidad también, de la Facultad de Ciencias Sociales, y un conocedor profundo del movimiento que sigue gestando Marlene y las compañeras Loana Berkins, Diana Zacayán. Así que te agradecemos estar acá con nosotros. Preparé una presentación del libro para nosotros hoy día. Y además tenemos con nosotros a la gran Claudia Rodríguez, que yo sé que ustedes conocen muy bien. Ella es activista, poeta chilena, y colaboradora de Fondo Alquimia actualmente también. Así que les pido un aplauso para los chiquillos que están acá con nosotros. Y finalmente quisiera presentar a Marlene Guayar, por supuesto activista, escritora argentina, que nos visita en esta ocasión. Es psicóloga social de profesión y actualmente coordinadora general de Futuro Transgenérico y cofundadora de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe, Silvia Rivera. Directora del diario El Teje, primer periódico trans de Latinoamérica, y además el Centro de Alfabetización Trans lleva su nombre, que es el primero, si bien entiendo, ¿sí? Así que recibamos a Marlene, que hoy día nos viene a presentar su último trabajo. Ella nos va a contar de qué se ha tratado la articulación que ella ha estado gestando en su país y que esperamos que en instancias como esta sean instancias también de aprendizaje para nosotros y podamos estar colaborando como tratamos, ¿sí? Así que un recibimiento muy cariñoso, Marlene, de nosotros. Te agradecemos mucho estar aquí y esperamos poder generar una conversación sobre tu trabajo, también lo que hace Claudia, Juan Pablo, desde distintos lugares. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera presentarles la idea de lo que estamos haciendo hoy día, y es un poco, como yo les contaba, cada una de las personas que está en la testera va a hacer una presentación de este libro que les presentamos hoy día, que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Pero además, nosotros quisiéramos contar con las voces de todos ustedes, con las preguntas que tienen todos ustedes, y para eso lo que hemos pensado en hacer es que dos colaboradoras de la editorial van a entregarles hojas y lápices a quienes no hayan traído para que ustedes puedan escribir sus preguntas. Nosotros aquí se las presentamos a la testera para poder generar un diálogo, ¿sí? Así que, sin más que decir, además de que les pido por favor que pongan en silencio sus celulares, quisiera comenzar dándole la palabra a Juan Pablo en esta presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes.
Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a presentar este libro de Marlene Guayar y participar de esta maravillosa mesa. Me emociona participar de un espacio que ha sido un espacio que he visto en América Latina y en Chile, que se ha construido con resistencia, con rabia, hace muchos años, y por eso creo que me siento muy honrado de participar de esta mesa y poder decir desde mi punto de vista qué me parece este libro. Así que estoy muy contento, agradecerles la presencia a todos ustedes, que como comunidad crítica, como comunidad militante, activista, me parece que es maravilloso tener esta cercanía con un trabajo y con una perspectiva que es interesante, porque también juega mucho a recorridos y a trayectorias que nosotros también hemos visto también en Chile con otras compañeras que han trabajado durante mucho tiempo, por ejemplo como Claudia Rodríguez y otras compañeras de colectivos aquí en nuestro espacio local. Entonces, luego también decir que hay mucha complicidad y cariño, con Claudia nos conocemos hace mucho tiempo, y lo digo porque también eso se cruza también con el libro. Con Marlene nos conocimos hace unos años en un congreso en Salvador de Bahía. No voy a decir dónde terminamos en la noche porque eso se dirá después para la celebración, no sé, donde lleguemos, pero ahora sí estamos en el momento del libro y voy a comenzar a plantear un poco cuál es la idea. Voy a empezar con un epígrafe que dice, del mismo libro de Marlene, que dice: yo quiero que puedan abordar lo trans en ustedes y lo comprendan desde su acercamiento implicado. Una teoría lo suficientemente buena de Marlene Yuaga es un tejido de araña, como dice Susie Chock en el prólogo del libro. La estrategia textual es inusual, delirante, como fragmentos y piezas que configuran un todo que se puede leer siempre desde lugares deconstruidos. Este libro es una prótesis de amor y política en sí misma. Su forma es inteligentemente disruptiva, no lineal, libro que privilegia lo oral como bello tesoro del saber travesti. Quien venga a leer un libro convencional, lineal, se equivocará. Aquí se encontrará con una maquinaria delirante de lenguajeo contracanónico que te habla, te pierde y te guía. Marlene Guayar no anda sola por la vida, bien lo ha dicho en diferentes momentos de este libro. Más bien, ella prefiere una promiscuidad política, corporal, donde el cuerpo, el discurso errático, la apuesta política sin límites es una vocación sin tregua. Me reconforta haber leído este libro que conjuga cierta genealogía política de saberes travestis trasandinos y latinoamericanos. Recuerdo a Loana Berkis, como no recordarla, hace muchos años atrás, cuando compartimos el mismo espacio por una invitación del Partido Comunista Argentino en un seminario sobre utopías políticas y sexuales en Buenos Aires. Al leer este libro, algo de Loana Berkis transita aquí, no como una santa ni como una institucionalidad fija, más bien como una poderosa fuerza de dignidad e interrogación, de rebeldía y preguntas. Es decir, Marlene sigue la tradición del Teje, primer periódico travesti de América Latina, que dibujó un horizonte para tantas. Bello proyecto del que me habló hace muchos años atrás también una gran amiga argentina que admiro mucho, la escritora María Moreno. Hablemos del libro, una maquinaria monstruosamente dislocada, semánticamente politizada en su propia estructura. Con prólogo de otra intensa, Susie Chock, el libro se piensa en sí mismo desde la forma que le da su sentido, un punctum, diría Roland Barthes. Si este libro fuera una visualidad, citaría un tejido, retazos de biografía, patchwork de vidas, de trayectorias corporales, desafiando la ley del padre, buscando un susurro cómplice, pero no banal. La oralidad es su principal motor, la huella oral como saber en complicidad con otras, compartiendo la rabia y el despojo, pensando nuevas formas de habitar el mundo. Maquinaria oral que vuelve a rescatar el gesto solidario de vida común, reivindicación de un devenir conjugado con otras. Una teoría lo suficientemente buena juega a entrar en diálogo con otras,
Así vemos la complicidad, por ejemplo, con Claudia Rodríguez y ese resentir en politicidad traba. Entrevista, conversa, cotilleo, manifiesto, conjuro de brujas o conjuro entre cuerpas que enfrentan a las hegemonías. La entrevista con Claudia Rodríguez más bien es un intercambio, su línea horizontal dibujada zigzagueante, como hacen bien las locas, pegadas en un territorio y volando como pájaras atentas y vengativas frente al poder. Dice Susy Chock, comilla, por eso, ¿de qué sueño está hecha la guaya? Quizá de esa lanza de la que armamos cada vez que nos inventamos, nos reinventamos. Primero objeto de arte a crear que somos, al decir de ella misma, para no olvidar todo lo que no queremos ser, como decidimos todo lo que sí seríamos, en ese acto fundante y todavía revolucionario del propio hacerse, traicionando las hegemonías y los mandatos, aunque después de todo se ponga en contra y en esas batallas quedemos y nos perdemos miles. A eso hay que recurrir una y otra vez para que no nos cuenten cuentos en ese fracaso binario, cierro comillas. Susy Chock da en la clave del libro, del conjunto, de la trayectoria vital que dibuja Marlene Guaya, la construcción de una subjetividad errante, que piensa desde la infancia agraviada, infancias expulsadas en la mayor parte de las propias familias heterosexuales. Me interesa destacar este nudo como propuesta de futuro en el pasado y el nuevo horizonte dibujado en este libro. Aquí hay una teoría lo suficientemente buena para pensar formas, modos, trayectorias biográficas que constituyen una caja de herramientas a la Foucaultiana trans, es decir, en las intenciones y en las malas intenciones de volcar una política y una teoría en el cuerpo. Me importa ese pensamiento traba que rescata Susy Chock, que reconoce en la otra la propia vida, del que piensa a su vez en su pensamiento crítico sudaca, no domesticado por la gramática del saber de la ciudad letrada. Removiendo un concepto de Ángel Rama, alguna vez señalé una ciudad letrada marica para pensar las escrituras cola y subalterna. Con Lemebel siempre pensamos un corpus marica para irrumpir en la catedral masculina de la tradición literaria chilena. Y luego del carnaval nos dimos cuenta que nosotras mismas estábamos acompañando con nuestro propio chiringuito, poniendo nuestros paños con letras insolentes donde se nos miraba con desprecio desde el canon ya instalado. Y ahora, que nos ven ahora, fortalecidas por la insistencia de la escritura, pienso lo mismo en la escritura trans, traba, con la escritura que vuelve al cuerpo sin más. Genealogía del libro. El arte de resentir, apartado del libro, Marlene y Claudia, se vuelve un devenir juntas, puestas, pues la aparente entrevista de la Jaguar a la Claudia se configura más bien como dos amigas que conversan de todo, donde los caminos se bifurcan y vuelven de nuevo. No es menor pensar en la estrategia del libro. Me quedo en esto, pues la idea del libro aquí pasa por la forma de constituirlo, no como entrega domesticada del saber subalterno, que entrega las nociones de lo que se piensa. Más bien, la fuerza de esta performance oral es esa misma. Recordé a momentos Cae la noche tropical del gran Manuel Puig, donde dos viejas cotillean cómplices de las biografías de todo el edificio. En esta minga de saberes travesti me parece el acierto del libro, pues su poética habita en un lugar de legitimidad para compartir esa vida nuda, como diría Agamben, es decir, compartir la precariedad del descampado, la violencia heteronormativa de los poderes de siempre. Aquí, en el ejercicio, se compone o se constituye un espejeo donde la violencia queda anulada en la vivencia convocada para resistirla y procesarla en política y poética travesti. ¿Por qué la niñez es tan importante para Marlene Guaya? Quizás por aquella densa y gris forma de expulsar la diferencia en el núcleo clásico de una familia heterosexual. Y aquí está la diferencia. Se hace eco en la posibilidad de construcción, según la Guaya, de una nostredad, una prótesis simbólica y bella para pensarse en colectivo. Dice Guaya, comillas, esta potencia radica en la posibilidad de abordar la infancia a partir de nuestra propia experiencia y no con la distancia de no implicarnos como si fuéramos objetos de estudio. Creo que somos primero objeto de arte. Debemos crecer con esta primera claridad. Nos estamos construyendo y cada día soy la mejor versión de mí misma. Cierro comillas.
Guayar propone una relectura de la infancia agraviada, donde la ley del padre pesa en la familia tanto como la figura de la madre, que, en la ficción esclavizada de su horror, plantea la cita: mi mamá me mima. Pero la verdad es que en el caso de esa infancia agraviada, mi mamá no siempre me mima. La inflexión aquí pasa por pensar una existencia donde la precariedad de sí es la mayor maquinaria del poder que ordena cuerpos y biografías, que expulsa vidas y remite la insistencia de controlarlo todo. Hay una ABC patriarcal que delimita a los niños y niñas para obturar cualquier asomo de una perturbación en los cuerpos y subjetividades de esos niños que por fuerza interna no quieren normalizarse. La patita chueca sale igual, como decía Lemebel, se nos nota, como digo yo, a decir, realizar el gesto de compartir esa infancia agraviada, igual que los afrodescendientes, que viven ese parentesco agraviado de la esclavitud en su antepasado. En ese horizonte, la pregunta por la identidad se vuelve un lugar político, un lugar de desplazamiento y de fuerza. En medio de esa política de la injuria, conversada con Claudia Rodríguez, ella comenta, comillas, debía adivinar de la infancia, no era ni flujo ni enunciación, sino solo una forma debidamente hincada, minusválida de llegar al mundo. Dice Claudia, las palabras me torcieron, me transformaron en fuerzas arrasantes que borraron mi memoria. Antes para mí la infancia no existió. En mí cada instante era presente, sin un antes y un después, hasta que en la escuela me gritaron Tereso, colipato, maricón, cierro comillas. En este intenso fractal de la infancia agraviada de Claudia Rodríguez, pienso y vivo una política de la injuria que resuena en los oídos para volverse siempre un estigma, una reiteración performativa por parte de la hegemonía. Este proceso se reitera y vuelve a pensarse en el libro desde la clase, el sexo, el género, la política, todas estas dimensiones que vale la pena poner en escena. Quiero finalizar con una idea del libro, una teoría lo suficientemente buena, travesti. Dice la RAE respecto a la idea de teoría. Teoría, 1, conocimiento especulativo, conociendo con independencia de toda aplicación. Segundo, serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden o fenómeno. 3, hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia. En el caso del libro que nos compete, una teoría lo suficiente buena se aleja rauda de estas definiciones, pues su sustento se piensa a partir de una práctica. No existe separación racional entre una práctica y una teoría especulativa. El cuerpo en sí mismo ya es una teoría de la venganza. En ese juego, en ese horizonte celebro esta maquinaria contraproductiva, ética, travesti, en su propio ejercicio celebra un acontecimiento con otras. La teoría en sí misma puesta como práctica social, cultural y simbólica. Marlene, este libro, Travesti, es una teoría lo suficientemente buena para leerla juntas y con todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Antes de seguir con nuestra querida Claudia, recordarles que existen los papeles para que ustedes nos hagan llegar las preguntas que tienen para nuestros invitados. ¿Sí? Claudia, sigamos contigo. Buenas tardes a todas. Gusto de que estén acá. Yo creo que debemos decir algo, transparentar algo. El libro no está. Es muy malo que lo diga. Es muy malo que lo diga. No, el libro está. No está. Cosas que pasan entre las travestis. El libro no está. Entonces estamos hablando de algo que va a llegar. Va a llegar. Pero no hoy. Pero pronto por Editorial Intersticio. No lo sé. Bueno, poniéndole el pecho a las balas, las tetas y la silicona a las balas, porque fue un condorito, es un condorito grande, pero se puede salvar con esta conversa y por lo que además también va a comentar la querida Marlene.
Yo tengo este placer de conversar con ella, de haberla invitado, de haber visto el libro, leído el libro, de que se cumplan mis sueños. La idea desde un principio es, primero que nada, construir un puente entre Chile y Argentina, y bueno, toda Latinoamérica, y que las compañeras trans activistas vengan y vayan y podamos nosotras entonces fortalecernos. Y algo muy bonito también que ocurrió cuando aquí mismo en este lugar hubo un encuentro, el encuentro del Preutrans, en donde yo pude ver que las compañeras lesbianas, feministas, de distintos segmentos, de distintas líneas, generaban conocimiento. Y eso es, yo creo que desde mi perspectiva, lo que yo quisiera que ocurra aquí en Chile y en Latinoamérica, que pudiéramos nosotras elaborar conocimiento, y se está haciendo. Hay compañeras travestis, transgénero y transexuales y diversidad de sexualidades más, que están generando conocimiento, pero además también, que tiene que ver ya con empezar a hablar del texto y la propuesta de Marlene, problematizar el conocimiento, problematizar cómo se origina el conocimiento, cuáles son los lugares en donde se origina el conocimiento, cuáles han sido los lugares hasta ahora en donde se ha originado el conocimiento, donde ese conocimiento es válido y se valida en sí mismo, entre sí. Entonces a mí me parece que este texto y esta mirada que pone en este libro Marlene me revoluciona, porque justamente se alinea con algo que yo había como propuesto desde un principio, que es cuando problematicé que las travestis de mi generación, ¿ya? O sea, de hace 50, 40, 30 años atrás, de estas generaciones, éramos analfabetas, ¿ya? Y ni siquiera nos imaginábamos con qué escribir cartas de amor. Ni siquiera imaginábamos que podríamos elaborar un discurso respecto de nuestro derecho a existir. Y cada vez eso se está dando más y de diferentes maneras y en diferentes lugares en Latinoamérica. El generar conocimientos me parece que no había tenido esta claridad que hoy yo visualizo, que tiene que ver con problematizar por qué, siendo travesti, yo no puedo generar conocimiento, y además también ir avanzando en esa reflexión a quién me dirijo cuando genero un conocimiento. Es nuevamente al poder, ¿ya? Es nuevamente generar conocimiento para validar el centro, como lo dice la Beatriz, como lo dijo en algún momento antes la Beatriz Preciado, yo y el Beto Preciado, porque el problema es que la marginalidad sigue nombrando un centro, y aquí lo transformador para mí, el cambio que me promueve la propuesta de este libro, es que podemos dejar de hacer eso, de que el conocimiento travesti, transgénero y transexual revierta un poco esa situación y comencemos a generar conocimiento hacia nuestro alrededor, no hacia un centro, necesariamente, obligatoriamente o principalmente. Me parece que cuando tengamos el libro, el texto, acá en Chile, va a ser muy importante. Y nos da la posibilidad esto de que en el futuro volvamos a hacer otro lanzamiento con el producto en la mano, pero recogiendo entonces un tema que para mí también es re importante en el libro, que tiene que ver con la infancia. Y entonces yo traje un texto que me parece a propósito, que me parece
que se conecta con el libro, que también tiene que ver con homenajearte y agradecerte que estés aquí en Chile, compañera, y de que te podamos disfrutar en todos los momentos que estés y profundizar en esta propuesta que tienes tú. Y es un texto que surgió en un taller que hice con Juan Pablo Sutherland hace ya bastante tiempo, y que es un texto bastante delicioso en términos de que sí nos lleva a hablar, a reparar en que tenemos que volver a encontrarnos con nuestra infancia, que es lo que de alguna manera lo propone el libro, de que la infancia es importante, de que la infancia travesti, transgénero y transexual es importante, que podemos revolver a partir de ahí un millón de veces, porque hay mucho que decir, hay mucho que decirnos entre nosotras y a nuestro alrededor. Entonces, para ti y para todos ustedes, entonces, este texto que se llama Poto. Dice así: dicen que no sé escribir, no sé de ortografía. No todas las palabras tienen letras mudas. Pensaba que la ortografía se escribía con H, pero no. Estaba completamente revuelta. La letra H es muda como tonta. Se me tupen los acentos y las comas, pero sobre todo desordeno el camino de las palabras. Mi mamá me dice que soy tonto. Generalmente tuerzo la dureza de las cosas. No sabía que no saber escribir era tan malo. Cuando mi mamá me pilla jugando con las cosas, me pega y me dice que es malo, que hay cosas que son pecado, y me hace tiritar de frío. Es pecado jugar con la comida y quedar como una muñequita japonesa con los labios rojos de tanto chupar y chupar las guindas. Es pecado darse besos con ternura con la chuminga. Parece que en el mundo de los grandes todo es pecado. Es pecado no querer jugar con mis hermanos y encaramarme a los árboles con mi amiga. Ser tan divertida como la esta que se subió a lo más alto de la higuera y con la cara sucia dijo: no venir ningún yanqui, como si pudiéramos entrar y salir de los cuentos, meternos en la tele y ocupar el lugar de las artistas sin correr el riesgo de chocar de frente con algunos viejos enojones que me tire el pelo y me saque de la película, o a pelarme las rodillas al pasar por los bordes de la tele, o de que me dé la corriente y morirnos de risa, porque ahí nadie nos puede hablar del fin del mundo. Jugar a ponerse seria para contar cuentos divertidos es lo más chistoso que hay, pero es pecado entender las cosas mal, al revés. Jugar a estar en otro mundo y no quedarse pegada en la tierra, irse de la tierra, eso es muy pecado. No jugar a la pelota con mis hermanos para ir a comer mora es más pecado todavía que dicen que se escribe con B corta, porque hay letras mudas, largas y cortas. Es más pecado que llenarse la guata de tanto comer y jugar a refregarse las moras por el cuerpo hasta quedar cholitas y reírnos hasta hacernos pipí. Hacerse pipí y tirarse peo es pecado, pero cuando como repollo no me puedo aguantar los peos. Aprender a leer y escribir sirve para saber del pecado. El fin del mundo es pecado. Las personas malas van a ser culpables del fin del mundo. Dicen que el fin del mundo es serio. Cuando juego con mis amigas pienso que voy y vengo del pecado porque somos chicas y caímos por todas partes. A mis amigas les da miedo el fin del mundo, pero yo me río como una loca cuando me río. A veces me ahogo de tanto pensar en serio y me enfermo de pulmonía, de no saber escribir como la gente. Pero es la chuminga, la de contenta, la que me da besos a mí, no yo a ella. A veces tengo tanta pena de noche que siento que el mundo se cae por mi pecado y me da miedo ir al baño y me meo muy harto, muy seguido. No entiendo por qué mi mamá me pega cuando me meo. Mi mamá dice que de tanto jugar con mis amigas ando por la vida con el poto cagao. A mi mamá le preocupa mucho mi poto por el tema del pecado y el fin del mundo, como que mi poto fuera su poto. Ella por mi culpa dice que tiene dos potos, uno limpio y otro cagao. La mayoría de las veces se olvida de que tengo
me olvido de que tengo poto. Con mi amiga jugamos a viajar por el mundo entero, pero sin poto. No entiendo por qué mi mamá me pega cuando juego con mi amiga. Hay palabras que existen, pero no se deben decir ni escribir. Decir poto es decir pecado. A veces miro harto rato a mi mamá por si se le sale algún pecado, pero me aburro y se me olvida. No entiendo por qué mi mamá me pega cuando no quiero ir al colegio. En el colegio no se puede jugar. Yo no puedo entender por qué jugar es tan pecado. Mi mamá no quiere que juegue más. Me pega y me dice que soy tonto. Chicos, no sé qué hacer. No solo porque es la primera vez, sino porque colectivamente también nos ha pasado un poco. Y porque ha sido, ¿cómo te decían de chicos? ¿Juanpi? ¿Juanpa? ¡Mari! ¿Cómo la ven? Porque el grado de ternura de ambos es maravilloso. Yo he pensado en ese texto porque quería retomarlo, retomar algo y releyéndote El cuerpo es para odiar, estaba justo pensando en ese texto que me parece habla puntualmente de esto, de la relación, de las relaciones en general, pero puntualmente a la academia, que voy a asumir que todas y todos aquí están bastante relacionados a la academia, la relación con el objeto de estudio. No es hablar de la niñez, de los niños, las niñas y los adolescentes que son otros. Es de mi niña lastimada, es de mi niño lastimado. Es traerse a uno mismo con la posibilidad de reparación, de justicia, que nos debemos a nosotras mismas. A partir, en muchos sentidos, soy una travesti privilegiada, pero nodalmente, básicamente, soy privilegiada porque fui abrazada de niña, dice Susi. Yo digo que gracias a Emma y a Hugo, que han sido mi papá, él, y es mi mamá, ella, soy todas estas posibilidades que se fueron dando, los errores, las virtudes, pero tengo la experiencia de una maternidad. Ahora vamos a hablar del título del libro, que hace referencia a, está robándole a Donald Winnicott, un teórico del psicoanálisis de la Academia Inglesa que sigue a Freud, y él, con toda una experiencia previa como pediatra en un hospital público en Londres, había visto, cuando accede al psicoanálisis, tenía ya una clínica enorme de observación de mamás y papás frente a sus niños. Entonces, él plantea la mamá suficientemente buena, y me pareció, cuando accedí a ese planteamiento de él, de una riqueza formidable, de una realmente conmovedora. Él se plantea allí que una mamá lo suficientemente buena no es una mamá fuerte, hábil, inteligente, creativa. Es una mamá al menos capaz de ilusionar al bebé, a la beba, de ser una con mamá, ¿no?
está por venir una sensación de hambre y aparece la teta. Está por venir la sensación de frío y aparece la calidez de la colchita, del abrazo, del cuerpo de la otra. Esos latidos que se confunden de una con la otra, ¿no? Es ese pensar que soy tan omnipotente, bebé, de poder satisfacerme a mí misma con todo, ¿no? Y es mamá. La mamá suficientemente buena inmediatamente va a desilusionar a esa beba, a ese bebé, para decirle, no, mamá es mamá, me voy al baño y vos sos vos. Y te quedás acá y no va a pasar nada porque yo regreso. Mamá es mamá, se va con papá, mamá se va al trabajo y vuelve y está, y el bebé, la beba, va a crear un espacio transicional fantaseando la posibilidad de aún en la ausencia sentirse acompañada, protegida por mamá. A mí me pareció de una ternura inusitada de ver una teoría que nos abordaba de esa manera tan tierna, sobre todo a las maternidades populares, en este caso de Londres, pero se me vino mi mamá. Yo tengo una imagen muy fuerte de mis tías que eran muy pretenciosas, que eran morochas, descendientes, ahí hay mucha africanidad, hay mucho de la cultura libanesa que le prohibían a mi abuela nombrar, hacer comidas libanesas, no hacer kupi, no hacer cosas, se teñían de rubias y mentían toda una imagen a partir del apellido Guayar, que suena a alemán, pero que es una mentira construida en la migración. Anotaron con W algo que seguramente era con G, Guayar, y que era africano. Y mi papá era morocho y pelo virulana, ¿no? Ensortijado. Pero ellas se creían, fantaseaban esa imagen de descendencia, de ser descendencia alemana. Y aún a mi abuela la violentaban al punto de negarle su propia cultura. Ellas les regalan, cuando cumplen mi hermano mayor 18 y mi hermano del medio 16, les regalan 2 rifles de aire comprimido. Y mi mamá nos sentó en la mesa y dijo, esas armas entran en la casa porque ustedes van a juntar latitas y van a practicar tiro al blanco. Dice, y nada más, que yo no vea una manito de mis plantas rotas por un disparo, porque esos rifles se van de la casa, mucho menos se atrevan con un pajarito. Ese grado de sutileza de mi mamá se me vino cuando abordé la teoría de Donald Winnicott, y el acto de este libro es desesperado, es del grado del urgente. Nosotros tenemos a Rodolfo Walsh en Argentina, que nos dijo, mimeografía, fotografía, escribí a mano, comunicalo, comuniquémonos. Estamos en una sociedad que nos quiere en silencio, que nos quiere segmentadas, que nos quiere hipnotizadas por la pantalla del soporte que sea, y creo que tenemos que volver. Y este libro es un acto desesperado ante la pobreza de la que habla Claudia, y que es un concepto sumamente profundo. No es pobreza material. Cuando yo me prostituía con mis compañeras, o cualquiera de mis compañeras hoy que se prostituyen, seguramente es difícil catalogarlas como pobres de acuerdo a sus ingresos, pero hay una pobreza simbólica enorme en nosotras. Nos cuesta
terriblemente poder reunirnos a conversar y ponernos de acuerdo, por ejemplo, de cómo aceptamos la colonización, de tener que definirnos como travestis, como transexuales, como transgéneros. Y por qué no está entre las opciones la palabra muye, la palabra huelle de los mapuches, la muye es de Oaxaca, por qué no están la que proponen los pueblos originarios, GLTBI, que se dicen dos espíritus. ¿Por qué no podemos inventarnos otra palabra para nosotras, para nosotros? Y entonces en eso es un acto desesperado porque yo tengo el privilegio también de la formación. Mi primer formación es ser profesora de cerámica, después hice psicología social y finalmente abordé comunicación social. Pero nada me ha enseñado en la vida. Nada me ha enseñado en la vida tanto como la experiencia prostitutiva de mis compañeras. El poner la inteligencia, la picardía en acción vital para mantenernos vivas. Cuando yo cursaba la escuela de cerámica, el profesorado de cerámica, lo hacía paralelo al secundario, el bachiller, no sé cómo le dicen aquí, la preparatoria. Y yo era la más pequeña, con compañeros y compañeras de 25, 30, hasta 60 años. Y yo, que había estado abrazada en mi hogar, que había paseado por todo mi país en carpa, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con tíos y tías, muchas gracias. Y que había sido, sobre todo, muy feliz, muy feliz. Tenía paradigmas como CC, de mi planta de naranja Lima, de Vasconcelos, también la Mujer Maravilla, también la Mujer Biónica, Heidi. Tenía todo ese Olimpo infantil en la cabeza, y me dolía mucho la otredad. Por ejemplo, cuando voy siendo más grande, abordé la lectura de Vasconcelos, y ahí me llega la pobreza, pero como que era lejana, que era en otros países. Y cuando empiezo a buscar a mis compañeras, las encuentro en una zona de prostitución, empiezo a entender lo que era la prostitución. Yo soy del regreso a la democracia con el secundario, volví a la democracia a mi país y estaba la frase arquetípica de con la democracia se vive, se come, se educa. Y empecé a ver cómo mis compañeras eran excluidas de esa democracia, de esa y de cualquiera de las democracias. Y ellas tenían 14, 15, 16 años como yo, y yo estaba en la escuela y ellas estaban prostituyéndose y ellas estaban sosteniendo hogares enteros. Algunas dormían afuera de la casa porque el padre borracho no quería que duerman adentro con sus otros hermanitos. Tenían horarios para salir de los barrios populares por chongos, por los varones, y había un montón, a cada rato había que pagar un peaje para circular por la ciudad. Yo era muy inconsciente, y yo me quedaba parada cuando todas salían corriendo y llegaba la policía. Y a mí, la primera vez que me sucedió me causó mucha risa porque me dijo, porque no entendía, me parecía un juego. Y entendí la falta de respeto cuando me pidieron documentos. Con total inconsciencia le pregunté, identifíquese usted, le dije una cosa así, que me salvó esa inconsciencia, porque creo que en la cabeza del policía
debe haber funcionado que yo era la hija de un juez, de un policía, de un militar, de alguien, porque no se entendía cómo las otras podían salir corriendo y yo estar en ese desafío inconsciente. Esto duró muy poco, porque finalmente cuando yo me recibí de profesora y caí en la realidad, dije, ¿quién me va a traer sus niños, sus niñas para que yo le enseñe cerámica? El mundo me está mostrando que esto es así. Yo estoy sabiendo que no voy a dejar de ser travesti. Y si travestis implica tener que hacer la prostitución, arremanguémonos y vamos a prostituirnos. Entonces me fui de mi casa creyendo que esto iba a dañar a mi familia, pero antes me planté frente a ellos y les hice un terrible juicio para saber por qué me habían mentido, por qué no era el mundo el que yo imaginaba, por qué yo había sido feliz mientras otras como yo estaban en una pobreza, en una encerrona trágica de pobreza. No se podía salir de ahí, no se podía salir del barrio, no se podía salir del acoso policial, no se podía salir de la celda, todos eran lugares claustrofóbicos, el boliche no se podía salir, si entrabas no salías hasta las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana era un taxi esperándote o no salías porque ibas al calabozo. Entonces, ¿por qué en mi país hay 30.000 personas desaparecidas y yo no lo sabía? ¿Por qué yo estaba jugando arriba de un árbol mientras se desaparecían personas, mientras se robaban niños? ¿Por qué? ¿Por qué? Significa empezar a abordar una teoría que no tenga eufemismo. Que no dejemos de hablar de eufemismo. Vengo del mercado de artes en Córdoba, una tarea muy linda que está en su segunda edición en este año y las maricas han sido puestas como en el lugar central, ¿no? Porque fue ofendida una marica con un cuerpo muy particular. Entonces un policía en la primera edición, un policía la siguió por todo el recinto pensando que iba a robar o que iba a hacer algo. Se quejó y este año está haciendo la curaduría. Entonces no sabía el policía con quién se metía. Y entonces ha hecho una cuestión maravillosa que es epocal, que es lo que me pasó cuando fuimos a Río. O cuando nos conocimos con Claudia, que Susi me dijo tenemos que traer a Claudia, se tienen que conocer. Digo, hay una cuestión epocal, hay muchas de nosotras, y ya no hablo de trabas, hablo de maricas y hablo de lesbianas, que estamos pensando, produciendo, que estamos en esta rebeldía, en este resentimiento productivo, en estas ganas de venganza, como dice Claudia, de vengarnos con la palabra, que les lastime la verdad. Sabemos que la verdad no existe, pero digan la verdad, es una gran bandera que estaba colgada de un sitio como este, una altura como esta, hasta el piso. Digan la verdad, digan que nos violan, digan que nos tienen porque no pueden tener sexo sin preservativo, digan que nos conciben borrachas, digan que nos conciben desesperadas, digan que nos golpean, digan que nos tiran las orejas, digan que nos viven diciendo que no servimos para nada porque somos solo por ser mujer, que eso es un inservible, digan que dicen en nuestras espaldas mi nene es feo, mi nena es gorda. Digan la verdad, digan que no están preparados
y preparados para la paterno-maternidad. Digan que nuestras instituciones no están preparadas para albergar una concepción paterno-maternal a nuestras infancias. Digan la verdad. Somos esa contestación, la experiencia traba, la experiencia lesbiana, la experiencia marica, porque radicalmente nuestro campo de batalla está en esa institución sacralizada que es la familia y que sin ánimos de hacer una jerarquización, una categorización de los dolores, de las discriminaciones, porque cada quien vive lo que le toca vivir y cualquier dolor para una es el peor de los dolores. Pero la evidencia empírica de esto la tenemos las maricas, las tortas y las trabas, porque cuando un niño ofendido por su negritud vuelve a su casa, hay una familia negra que en esa negritud lo abraza, la abraza. Si alguien es ofendido por su judaísmo, cuando vuelve a la casa hay una casa judía que en esa judeidad le abraza. Cuando alguien, por lo que sea que vayamos descubriendo, por ser pueblo originario, por ser boliviano en Argentina, por ser chileno en Perú, por ser brasilero en España, en eso hay una familia que en esa cuestión identitaria abraza. Cuando una marica, cuando una lesbiana, cuando una traba vuelve a su hogar, tiene un hogar heterosexual que ni la puede comprender, que se niega a abrazar y que se niega a ver lo elemental. Es una criatura, por estadística, en mi país, entre los 8 y los 13 años, asumimos nuestra identidad y entre los 8 y los 13 años hay toda una sociedad que nos tira a la calle, nos excluye de las escuelas, nos excluye de la sociedad y nos ofrece a cambio de un sándwich y un café con leche, sexo. Entonces, por eso, esto es un acto desesperado para que puedan abordar desde cada una, para que empecemos a construir otro tipo de estrategias. Venimos practicando las mismas estrategias. Me parece que mi novio está con otra, tengamos un hijo. Me parece que quiero separarme, tengamos un hijo. Me parece que las cosas andan mal, tengamos un hijo, viene con un pan bajo el brazo. Tengamos un hijo, y no están preparadas y preparados para respetar lo profundamente trascendente que es la paterno-maternidad. No sé cuál es mi futuro, que quiero seguir. Bueno, me caso con un millonario, me embarazo, tengo un hijo, porque también a las feminidades tenemos que decirle que somos el coto de guerra, que a veces tenemos que estar tironeadas entre cuestiones adultas que no queremos resolver. Pero todo esto, yo diría, para no irme más por las ramas, para no dejar salir mi bronca, que estoy sumamente agradecida y que es desde esa posibilidad que quiero que empecemos a construir un diálogo, que realmente se expongan preguntando, opinando, porque la verdad que nos cuesta horrores reunirnos. Dos trabas que puedan conversar, que puedan opinar, estar en el mismo lugar,
cuesta muchísimo. Si no fuese una apuesta tremenda de trabajo social de la universidad y de alquimia, si Susi no anduviera rodando por todo el mundo y nos conociera y dijera se tienen que conocer con la Claudia o se tienen que conocer con Jacqueline de Jesús en Brasil, se tienen que conocer con las uruguayas, ni siquiera tendríamos eso. Entonces, nada, no sé cómo vamos a seguir. Intuyo que tiene que ver con que todas y todos nos expongamos y agarremos la palabra en el espacio público, en esta universidad, para empezar a transformar los procesos de construcción de conocimiento que son blancos, que son heterosexuales, que son colonizados, que son extractivistas y que son poco ecológicos. Hagamos otra ecología acá hoy. Gracias. No, bueno, yo le sostengo en tus ojos. ¿Quién? Oh. Bueno, disparemos algo. Pero esto lo expliqué. La infancia me parece de una potencia inusitada. La infancia es el momento y el espacio adecuado y oportuno para la indagación, la transformación y la identificación. No es ya simplemente un espacio de construcción de una subjetividad en contraposición a una otra edad. A esas dos ansiedades básicas, al miedo a la pérdida y miedo al ataque, sino un espacio potente para construcción de una nostredad, en la que no estamos permanentemente en guardia y con miedo a perder lo que tenemos o ser víctimas de un ataque. Esta potencia radica en la posibilidad de abordar la infancia a partir de nuestra propia experiencia y no con la distancia de no implicarnos, como si no fuésemos el mismísimo objeto de estudio. Creo que somos nuestro primer objeto de arte, debemos crecer con esta primer claridad, nos estamos construyendo y cada día soy la mejor versión de mí misma. Para ello, el contexto es importantísimo, pues somos uno de los tantos textos en un contexto que nos preexiste. Veamos. Estamos arribando al tercer milenio con una sola certidumbre. Nos reina la negación y la mentira es primer ministra, hablando y hablando en los oídos de cada quien sobre los ricos frutos de la democracia que se disfruta en el país. Existen, sin embargo, algunos focos disconformes que persiguen imponer otro orden. Cada foco tiene una egocéntrica figura líder y una mesa chica de engreída junta de gentes dispuestas a todos con los cuerpos de otros y otras. El objetivo de todas las luchas populares y no tan populares ha venido siendo discutir la verdad e incluso ya hemos llegado a la posverdad. Momento. Si la verdad no existe, ¿de qué posverdad hablan estos idiotas? Heterosexuales y la no tan putos y la no tan tortas, les no tan trabas, que a todas esas mentiras aplican la estética fallida del dragueo, de color y purpurina. Claro, según ellos y ellas, es de acuerdo a esa verdad que se hallan en posición de revelárnosla a quienes somos pueblo. Hay que hacer X cosa y hay que hacer X y N cosas como una estrategia política para no sé qué. Continúan arremetiendo contra el anhelo simple de queremos pan, paz y trabajo, con la alta complejización de constructos teóricos para que den la impresión de la evolución del pensamiento, con el vértigo tecnológico que nos mantiene en la sensación de pequeñez ante
ante ese conocimiento aplicado que despliega y despliega un espacio infinito para que terminemos siendo una masa heterogénea unida por la confusión, la frustración, la impotencia, el tedio y la sensación creciente de haber nacido sin luces, que nos faltan neuronas y que nos falta picardía. Y ante el sentirnos incapaces, la estrategia es evadirnos de la cruel realidad. Nos enfrascamos viendo al mismo tiempo el meme de un imbécil que realiza sobre una piba con un gesto de curiosidad, o me gusteando a la víctima de la burla en red, siendo redimida por la pantalla mediática y ascendiendo hasta ser mi no sé qué, pero más flaca, más tetona, con culo implante y nuevos labios que dan la justa impresión de que recién termina de mamarse una. Triste trending topic system al repalo, y me pongo yo para el ejemplo que con toda la experiencia encima de mi cuerpo sobre lo perjudicial de fumar para mi salud, vuelvo a encender un pucho. Niego las toneladas de mucosa negruzca, la boca seca, la falta de energía, la agitación, la capacidad pulmonar disminuida, mi piel reseca y otras cosas más negadas aún, además de la información científica circulante. Me autoengaño para hacer mi voluntad al punto de autoinfligirme daño, y en los minutos de pésima lucidez minimizo la situación conformándome con el bueno, por lo menos ahora no me drogo. Y ganan tanto la reina negación como la presidenta mentira. Una tiene mi subordinación, adhesión y sustento, y la otra mi voto a favor. Pero soy activista travesti, luchadora social, defensora de los derechos humanos y demás seres vivos caminando sobre este planeta, a quien entiendo en contexto vital. Mucho título pretencioso, pero allí me encuentro tironeada, en plena contradicción, porque para que la culpa me lacere. Necesitamos una compleja hermenéutica del cuento El Rey Desnudo, cuento de hadas danés escrito por Christian Andersen. No, a mi entender, simpleza. Necesitamos para ver que mi niño interior puede sacarme del embrollo con su honestidad y humor al gritar: el rey está desnudo. La reina, en este caso, yo, desnuda y expuesta a mi enfermedad, y así de compleja, la sociedad desnuda y sus mecanismos de alienación. No es que mi identidad o cuerpo estén enfermo o porten enfermedad, me los han enfermado, y tengo 49 años, hoy de sometimiento a este sutil, cruel y permanente, intenso mecanismo de alienación instituido. A ver, regreso a la idea. La infancia como ese tiempo y cartografía donde podemos construir una tercera opción a la dicotomía propuesta entre identidad, yo y otredad. El poder como posibilidad de construir nuestra edad, posibilidad valiosa para enarbolar nuevas voces. La humanidad está hasta hoy entendida como la realidad sistémica, heterocentrada, hombre-mujer, de cuyo entender binario venimos teniendo resultados tales como desde que enunciaron la ley primera, no matarás, la muerte ha venido siendo el negocio más productivo del sistema. En lo macro, civilizaciones heterosexuales contra civilizaciones heterosexuales, y en lo micro, familias y hogares heterosexuales violando, expulsando y hasta matando por la acción y por omisión a sus infancias. Entonces, desde la teoría trans latinoamericana afirmamos que no queremos más ser esta humanidad. Y esto lo firma Susy Shock. Y al decirlo intentamos salirnos del par sistémico: no soy hombre, no soy mujer, hoy voy siendo travesti. Este gerundio explica mi solo por hoy,
pero no lo cierra a crisis y transformación. Iré viendo si desde mi compromiso y amor responsable me salgo de esa topografía otra, ajena, opresiva, para desde mi lugar y tiempo hacer una crítica a todos aquellos registros que poseo, desde los que puedo confrontar cualquier teoría para situacionarme, ratificar o rectificar cualquier constructo teórico. Todo saber. Con nuestros saberes maricas, tortas y trabas infantes, ponemos en crisis la piedra nodal del sistema heterosexual, la responsabilidad social de las funciones paterno-maternales. Nadie nace como pertenencia de papá y mamá. No hay ninguna creencia que sostenga papá y mamá que nos tenga que regir la vida, ni su religión, ni su filosofía. Se viven y se laten en la casa, pero el derecho superior de niños y niñas y adolescentes es el de recibir toda la educación, información y posibilidades de indagación para su pleno desarrollo. Aquí hay una gran falla e invisibilización del Estado. El Estado debe tener como eje estructurante las funciones paterno-maternales, incorporarlas en términos estrictos de responsabilidad que marquen el sentido de sus acciones. Un Estado sin la lucidez de entenderse en las funciones paterno-maternales y responsabilidades que se desprenden de allí y las consecuentes acciones que se demandan implementar, no es otra cosa que un fracaso político de esta sociedad y de este gobierno y este territorio. Es un territorio devastado, esa devastación también y antes que nada de la niñez. Complejo, ¿no? Esforcémonos porque les aseguro, es simple. Ha sido muy precioso, quiero decir. Las dos presentaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos, circulemos las palabras. ¿Han escrito preguntas? Yo una. ¿Alguien tiene otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Si no, a voz cantada, pero por favor, no se queden en silencio. ¿Hacemos el mensajero? Mira. Ay, voy a entender la letra. Sí. Alguna que no entiendo y creo tergiversar el sentido. A ver. ¿Por qué crees que aún se sigue reproduciendo el relacionamiento entre nosotras en torno a la exclusión? La segunda pregunta es, ¿por qué nos seguimos excluyendo entre activistas, organizaciones, trans, travestis, cuando deberíamos articularnos en pro de una resistencia común? Vaya pregunta. Vale. Esto del objeto de estudio también tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Si vemos las izquierdas, al menos en la Argentina, no siempre voy a aclarar, pero quiero que se entienda que estoy hablando de mi contexto, básicamente, y las izquierdas, el campo popular va y tiene hasta una imagen y una estética, son pobres y piensan y fuman armados y van con toda la estética roja, digamos, que los hace ser del campo popular, pero vuelven a casa, como volvía yo cuando niña, y tenemos la heladera llena. Digo, y todos hablan de la burguesía o de la clase media como si estuviese allá lejana. La verdad que yo quiero hacerme cargo consciente de mi privilegio, que con toda la situación de prostitución que tuve que atravesar, 25 años en situación de prostitución y estar presa y tener que correr y demás, digo, estoy viva porque
esa situación de tener un papá trabajador, de tener una mamá ama de casa muy cariñosa, eso me dio la posibilidad de seguir viva en Virgo. Estoy acá. Cuando mis compañeras mueren con promedio de vida de 32 años, algunas mucho más jóvenes, otras hasta los 50, y de ahí se saca el promedio, pero mi primer amiga murió empalada a los 16 años. Digo, esto que significa también que hay que reconocer todo lo que llevamos dentro. Entonces, ser travesti, ser lesbiana, ser gay, marica, no es garantía de nada. Estamos atravesadas por la colonización, estamos... Pero ¿por qué? Estamos hablando de una cosa, se le hizo una pregunta que fue ¿por qué nos excluimos entre nosotros? Por eso, porque la sociedad nos intoxicó de colonialismo, de que si estamos en Argentina, en Palermo, vos no te parás en Palermo porque sos chilena, o me tenés que pagar un derecho de piso, porque reproducimos la misma violencia de la que somos víctimas, ¿no? Reproducimos esa lógica. Realmente para nosotras hemos tenido que hacer mucho trabajo comunitario para entender que el policía que me lleva preso, el que me saca el dinero, el que me pide sexo a cambio de poder caminar, es argentino. Yo no creo en las banderas, no creo en los límites geopolíticos, y la travesti que viene de Perú, de Venezuela, de Chile, es travesti y tengo que abrazarla. Después preguntaremos, Cota. Yo lo tengo claro que socialmente una ya es marginada y totalmente segregada de todo, pero yo estoy hablando entre nosotras, entre nuestra comunidad trans, homo, no sé, de todo. En general lésbica, lo que tú quieras, todo lo que tú me estás hablando. Yo voy a una cosa que es más profunda. Yo sé que el policía, que el vecino, que mi abuelita, que mi tío, no sé. Pero yo estoy hablando entre nosotras, que vamos con una lucha común y una lucha directa, en donde todas tenemos que unirnos y funcionar de una vez por todas. Porque los egos que están existiendo en esto, las manipulaciones de lucro, la influencia de tráfico, de influencias, creo que es lo que está matando todo lo que es nuestra lucha. Y se siguen mamando las vacas sagradas, siguen mamando la leche de lo que es algo que nosotros debiéramos estar ya claritos. Perdón. Y ahí está la respuesta, en parte, ¿no? Seguramente hay otras muchas más respuestas de las que podamos elucubrar, y por ejemplo, a mí me salen las palabras de Claudia cuando ella dice, la verdad que yo a los ricos, a la sociedad, la clase alta, tengo poco para decirle. Yo tengo que decírselo a los pobres, a los del barrio, que son los que Y nosotros también, entre las tortas, las maricas, las trabas, nos tenemos cosas para decir, porque son acciones desesperadas. Y esto le ha pasado a todas las comunidades. Le ha pasado al negro y a la negra que han golpeado a otros negros y negras, defendiendo a la clase alta blanca. Le ha pasado a la Malinche, vendiendo a su propia comunidad originaria a los españoles. Les ha pasado a los judíos en los campos de concentración, pensando que como vas a vivir 2 horas más, podés limpiar las cenizas de tu propia comunidad incinerada. Digo, portamos la miseria que criticamos. Entonces, la cuestión, el coraje, es tener una ética de entender que primero somos hermanas, de que primero somos hermanos, y que después está lo otro. Que si vienen y me ofrecen 50 pesos, 500 pesos, 5.000 pesos por salir a repartir forros, preguntarles ¿cuánto ganas vos? ¿Cuánto dinero hay total en el proyecto? Porque a nosotras las travestis nos vienen a conformar con 50 pesos. ¿Y cuánto cobras vos por ser infectólogo, por ser psicólogo, por ser sociólogo?
¿Quién pone, quién estipula el precio y el valor de una cosa y de la otra? ¿Por qué mi mamá no ganó plata al criarme, que puso todo el empeño? ¿Por qué mi abuela no gana? Porque las mujeres ganamos menos, porque las travestis no tenemos acceso al trabajo. ¿Por qué? Seguir insistiendo con la pregunta, y esto que haces vos es con la otra, con la amiga. ¿Por qué me tratás mal justo a mí? Hay mecanismos para limpiar la comunicación y que nosotras podamos decir, si compartimos el mismo calabozo, si yo te llevo las milanesas al coso, si no, yo soy la que te dice, tenés una zanahoria en el diente, deja de limpiarte antes de seguir sonriendo, aquellos heterosexuales se nos están riendo, ese viene con pinta de malévolo, nos va a cagar a palos. Digo, empezar a hacer realmente una estrategia que sea anticolonializada, porque la verdad que nosotras hemos sido educados en el odio y reproducimos ese odio. Y lo reproducimos de la misma manera que lo hacen los heterosexuales, los hombres a las mujeres a las mujeres más pobres. Es categorial. Entonces nosotras no le podemos ir a pegar al policía, le pegamos a la compañera del lado. Nosotras no le podemos pegar al gay que viene al menos ofrecernos 50 pesos por ir a repartir forros. Entonces nos agarramos, cada forro sale 5 pesos, le decimos las otras. Digo, existe, y tendremos que aprender a escapar de estas lógicas de cooptación, de que el otro, y aprender la estrategia de, si querés ponerle un nombre, de Robin Hood, de sonreírles, estar en la foto y robarles qué podemos sacar de ahí. Y si no, no estoy en tu foto. Y si no, no voy a tu boliche. Porque la verdad que la estrategia siempre es ir a ese lugar, que al boliche, que el gay no nos deja entrar, y creemos que es a nosotras, porque soy yo, y la verdad que no es solo a nosotras, porque un gay de zapatillas rotas tampoco va a entrar, y una lesbiana muy masculina que parece pobre no va a entrar a ese boliche gay, no la van a dejar entrar. Entonces, si tenemos que abrir nuestro living y transformarlo en boliche, convencernos de eso, tomar otras estrategias, arriesgarnos a otras estrategias en donde creamos, construyamos comunidad. Esto de ser nosotras. Vemos a alguien que está pegándole una traba, vamos, la protegemos, lo cagamos a palos, después le preguntamos, ¿qué hiciste, loca? Porque seguro que vos te la mandaste. No me importa. Oscar Wilde, un escritor marica, decía que él agradecía que hubiese quienes robaran, porque cuando nos enteramos de que hay gente que roba, nos enteramos de que hay familias con hambre, porque si no estaríamos con la actitud hindú del destino. Yo soy pobre, voy a morir pobre y tengo que pasar hambre y tengo que ser así. Digo, hay que tensionar las relaciones también, y negarse a recibir la dádiva. Y cuando estamos muy desesperadas, porque te puede tocar estar tirada en el hospital y necesitar que el cura venga y te dé ropa limpia o lo que sea y te trate de varón. En la desesperación tenemos que negociar y aceptamos cosas que en otra situación no aceptaríamos. Y también las aceptamos de la marica que maneja la calle, porque es más grande, porque es más fuerte, porque todas las pupilas la siguen. Digo, hay muchas lógicas del poder que nosotras sostenemos en lo cotidiano. Esas lógicas hay que atacarlas en una, después salir
a reclamarle a las demás personas, ¿no? Porque es cierto lo que decís, que nosotras estamos tensionadas, pero el problema no es que nosotras discutamos, el problema nos los instaura quien viene a ofrecernos el dinero, quien viene a ofrecernos el proyecto, pues, porque te ponen la zanahoria ahí y quien más ambición tiene o quien más desesperación tiene o quien más hambre tiene va por la zanahoria y se olvida de su colectivo. Tal vez el castigo sea dejarlos en soledad, irnos a construir otras cosas lejos de estas lógicas y empezar a tener otras relaciones, porque nuestra experiencia ha sido de sororidad, de hermandad con el feminismo. Las mujeres nos han respetado muchísimo más a nosotras que nuestros compañeros gay, por ejemplo. Y habrá que hacerlo. Y hay otras veces que hay que entender que son las posibilidades que la otra persona tiene, ¿no? Vos pueden estar todos dispuestos para hacer una cooperativa de trabajo. Y la verdad que la marica está cansada, no va a venir a la cooperativa porque está cansada, porque no cree, tiene sus procesos. Y nosotras no podemos creer que está atentando realmente contra nosotras y contra nuestro proyecto, sino que no lo puede sostener. Estamos partiendo de la devastación. Nos han hecho pelotas, nos han quitado el amor propio, nos han avasallado la potencia de creer que podemos. Entonces hay que construir esto, y esto se construye lamentablemente no con palabras, sino con acciones concretas, y esto es difícil porque nosotras también sabemos que la compañera corta el pelo de maravilla o tiñe el pelo de maravilla, pero vamos al salón de belleza heterosexual. Esas lógicas hay que atacar en nosotras. Sabemos que la marica cose, pero no tiene una máquina de coser estupenda, lo hace a mano, tarda mucho. Bueno, habrá que esperarla y no ir a comprar ropa heterosexual, no comer la comida heterosexual, revolucionar nuestras propias prácticas, porque si no nos quedamos en la crítica, si no nos quedamos en la parte discursiva. Y de alguna manera tenemos que empezar a incidir, y es mucho más productivo incidir sobre una misma que incidir sobre las demás personas. Otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo te imaginas la realidad trans de la región de aquí a una década? ¿Con qué derechos reconocidas ya? ¿Cuántos puntos en común o qué puntos en común encuentras entre el movimiento feminista y el movimiento trans? Bueno, me parece que hay muchísimos puntos en común entre el feminismo y el movimiento trans. Capaz que es más fructífero buscar las diferencias. Y hay una diferencia que a mí me parece nodal, y que es que el feminismo en algunas prácticas de algunos feminismos, porque además no es que hay un feminismo, sino son varios feminismos, tiene una cuestión biologicista que las mujeres entre sí no se animan a cuestionar, y que tiene esta palabra mujer que las encorseta. Yo en este momento padezco sobre todo a dos mujeres, a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, del partido gobernante de derecha, del PRO, que tiene una ley aprobada en la provincia de cupo laboral trans, y ella ordenó cajonearla, entonces no se reglamenta, entonces no se pone en práctica, y entonces es una mujer, lo mismo que Simone de Beauvoir, y esto no es garantía.
Y tengo a otra mujer, Silvina Bullrich, que es la ministra de Seguridad del Estado, que se llevó al menos 2 muertos, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Hasta el presente no sabemos en otros círculos, pero está con una afrenta represiva contra todos los movimientos y está construyendo de nuestra nación mapuche realmente un enemigo de temer. Parece que tuvieran armas nucleares, que no sé qué, y están reprimiendo con absoluta crueldad a los docentes también, a las docentes también, a todos quienes están teniendo una lucha en ciernes. Entonces, digo, y ellas son mujeres. Entonces, que el feminismo esté basado en una biología es un problema. Y Simone de Beauvoir lo ha dicho, y se olvidan. No se nace mujer. Este sistema hace que lleguemos a hacerlo. Y creo que con ese aprendizaje, cuando a las travestis, a las trans nos cierran la puerta a algunos feminismos para ir a los encuentros de mujeres, para ir a los encuentros feministas, ahí nosotros tomamos el aprendizaje de decir, no vamos a cerrar la puerta. El feminismo es lo más maravilloso que nos pasó porque es la superación del marxismo, y tenemos ahí un montón de producción para brevar, prácticas concretas de las que aprender, sororidad por construir, por seguir sosteniendo luchas. Digo, me acompaña a donde voy, el pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto en Argentina, porque estoy compenetrada, porque estoy en el movimiento feminista, pero necesitamos un giro dialéctico más, un salto cualitativo en la espiral dialéctica, y nosotros proponemos la teoría travesti latinoamericana porque creemos que así podemos seguir la tradición marxista, seguir la tradición feminista, aprender de todo eso, pero es muy necesario que los partidos políticos, que las organizaciones sociales, que los pensamientos de izquierda aprendan de las tortas, de las maricas y de las travestis. Es muy necesario que puedan salir de esas cárceles. No creo en la sigla LGTBI, en la taxonomía de la experiencia humana. Yo creo que nosotras conformamos la disidencia de la taxonomía. Ojalá la palabra, como le decía la compañera, tuviese el poder transformador de que una niña dijera, papá, en Medio Oriente, ¿no? Papá, no soy mujer, no voy a hacerlo, así que a mí no me vas a vender por 15 camellos y 30 cabras. Ojalá en África una mujer dijera, yo no soy mujer, así que no hagan ablación de clítoris sobre mi cuerpo. Ojalá pudiéramos decir, yo no soy mujer, así que a mí no me venís a violar. Ojalá. Pero estamos en esta desesperación. Tenemos que plantearnos frente a la sociedad y el Estado, interpelándolos desde un lugar. Yo soy mujer, yo soy travesti, yo soy pueblo originario, yo soy negra, yo soy judía, y parece que fuésemos eso y solo eso, cuando somos una enorme complejidad. Yo soy migrante porque migré desde el interior de una de las provincias de la Argentina hacia la capital. Yo soy travesti, yo soy clase media, un montón de cosas más. Estoy entre el anarquismo y la izquierda, y voy siendo, la identidad no tiene por qué exigirse en mí que mi identidad sea cerrada. Yo voy siendo travesti, hasta el día de hoy soy travesti, pero lo vengo siendo y voy a ver si lo continúo. Lo que a ustedes les debe importar es lo que no soy, y la identidad, como en el arte,
se compone de figura y fondo. Sin el espacio de fondo, una escultura no se sabría qué es lo que es. Sin la figura pintada con un fondo, no se sabe qué es. Todo es se construye de dos modos. Entonces, yo me construyo diciéndoles, vengo siendo travesti. Ahora, a ustedes, en una mesa política, les es fundamental saber que no soy. Yo no soy Rafael Videla, yo no soy Pinochet, yo no soy Mirta Legrand, yo no soy la Chechu, ¿cómo se llama? La que se cayó con Menem. Digo, yo no soy fascista. Yo no soy fascista, no soy genocida. Y eso para ustedes es vital. Que no soy, les es vital. Ahora, si yo soy travesti, si soy transexual, si soy binaria o no binaria, si soy género fluido, la verdad que les importan casi nada. Ahora, si yo soy terrorista y saco ahora y los acribillo a todos, les explica una cuestión de vida. No los voy a estafar, no los voy a engañar, no les voy a mentir, no los voy a violar. No soy cura violadora, no soy un estado genocida, no soy genocida, no soy militar, no tengo la gorra de policía puesta y me la saco para disimular. Eso es vital para ustedes en una mesa política y es para mí vital estar invitadas por estas personas y no por otras. No voy a ir a la invitación que me haga abiertamente mi presidente, por ejemplo, que es de derecha, que es conservador, que es banal, que es asesino. ¿Y que invita a las trans? ¿Invita a trans a veces? ¿Macri? Tenemos una travesti en el Ministerio de Seguridad. Pasa en todos lados. Para la foto siempre se necesita alguien, porque también hay todo un poder establecido que se ha ido consiguiendo de progresismo en Estados Unidos, que a través de la embajada le exige estándares de progresismo, sobre todo a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y esta impronta gay friendly, que si tenés una diner club, no va a ser lo mismo que una traba caminando por el conurbano. Muchas gracias, Marlene. Ya la última pregunta para Juan Pablo es la siguiente. ¿Cómo ves la opacidad interna en la relación entre masculinidades gay y activismo trans dentro del movimiento? Yo no sabía que me iban a preguntar a mí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque es como... ¿Cómo ves la opacidad interna en la relación entre masculinidades gay y el activismo trans dentro del movimiento? Difícil conexión. Voy a intentar... ¿Cómo se podría responder eso en el sentido de que todos somos fundamentalmente tecnologías? Es decir, somos tecnologías que se han construido, que hemos vivido desde siempre, y en esas tecnologías también hay tecnologías que han articulado una cristalización de sujetos, y en ese mismo lugar, por ejemplo, podría decir que hay una forma de construir, por ejemplo, un determinado tipo de masculinidad, que es una masculinidad hegemónica, y que también se puede cruzar, por ejemplo, con una construcción de masculinidades homonormativas. En ese sentido, las masculinidades homonormativas de alguna manera también van a reproducir, como decía bien Marlene, también van a construir una secuencia de reproducción y de exclusión de otros. Y en ese sentido el poder va a reproducirse siempre y siempre va a tener una porosidad para intentar de alguna manera manejar una ficción. Entonces, en ese sentido yo creo que estaría pensando
que finalmente la sexualidad uno la pueda tener como resistencia política, como fluir, como un devenir, y que esas opacidades que uno piensa que son opacidades que se diluyen o que caminan por de un lado para otro, siempre tiene que haber detrás de esa opacidad una interrogación, ¿sí? Y en ese sentido creo que como somos tecnología estamos de alguna manera cruzados y colonizados respecto a las maquinarias del poder. Y desde esa perspectiva creo que me parece que siempre es necesario pensar cuál es el punto de fuga que cada uno tiene, ¿no? Creo que el punto de fuga para mí por lo menos es importante, porque quizás uno siempre podría decir que en términos políticos cuál es la ficción política que uno quiere o cuál es la ficción política que uno desea de sí mismo, ¿no? En ese sentido yo creo que lo trans de alguna manera es un punto o un hiato, un punto de fuga, incluso respecto a las propias diversidades, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva creo que obviamente no podemos, y estoy de acuerdo con Marlene también respecto, por ejemplo, a esta reiteración que ya es un agote respecto a que esta taxonomía que uno puede jugar a los militantes del LGTBI hasta el infinito, que puede ser muy agotador, quizá uno puede decir que es una ficción política necesaria en un momento, pero es una ficción política que uno puede destruir en cualquier momento. Es decir, cuando ya no sea necesario políticamente estar en un lugar, tenemos que armar otro lugar porque el otro ya lo dejamos. Entonces, desde esa perspectiva creo que hay una posibilidad molecular o hay una posibilidad molar de encontrarnos con otros, con otras, y pensar nuevos lugares. Yo creo que ni siquiera yo podría pensar hoy día la respuesta, porque creo que esa respuesta se responde individualmente. Es decir, cómo cada uno entra en una agencia propia. ¿Cuáles son los yo internos míos? ¿Cuáles son mis construcciones de subjetividad? ¿Cómo me relaciono yo con los otros? Entonces, pero lo que sí siempre sé es que donde hay poder hay resistencia, como decía Foucault. Y desde esa perspectiva me parece que tenemos que agenciar una relación siempre en diferencia y siempre en movimiento con las otras y con los otros. Siendo que somos particulares, creo que es muy importante el agenciamiento en devenir otro, ¿no? Ahora, obviamente el devenir nunca ha pasado por lo masculino, el devenir siempre ha pasado por el devenir mujer, siguiendo la premisa de Lesiana. Muchas gracias. ¿No? ¿Se puede preguntar así? No se puede romper la pregunta. Todo se puede romper. Voy a leer esta pregunta y te doy la palabra. Esta pregunta quisiera pedirle a Claudia y a Marlene, a ver si nos pueden acercar a alguna contestación o similar. Y esta pregunta viene a cuestionar, dentro de la triada que se ha estado manejando acá entre torta, marica, traba, la ausencia de les chicos, chiques, transmasculinos, no binarios. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe esa ausencia en el discurso? ¿O cuál es el lugar en el que ustedes están pensando para esas identidades en este momento? Sí, dale, súmala. Hola, bueno, mi nombre es Sebas, soy, devenir travesti, vengo de Lima y justo, perdón por interrumpirles, pero creo que como transmasculinos debemos de nosotros mismos hallar nuestro sitio dentro del movimiento, no deberíamos apañarle o cargarle esa responsabilidad a quienes ya se enuncian de por sí como trabas, tortas y cabras. Creo que últimamente estoy pensando mucho en la masculinidad y cargarle la responsabilidad de nuestra vivencia y de nuestra propia visibilización
a otros o otras es muy masculino y deberíamos romper con eso y cuestionarlo también. Por eso pienso que eso podría responder más o menos la pregunta. Creo que los trans masculinos, sobre todo los despolitizados, viven muy cómodos en su masculinidad y eso es también una de las razones por las cuales en el movimiento traba, torta, cabra, no hay esta visibilidad porque la masculinidad es muy cómoda y cuando son heterosexuales, mucho más. Entonces, creo que eso responde bastante, creo, a mi parecer. Nosotros somos activistas trans de Perú y bueno, eso, no creo que eso corresponda tampoco decirle o preguntarle a las compañeras de la mesa, creo, pero si quieren pueden hablarlo. Sí, gracias, pero también me hago cargo que en algún punto también es una cuestión que es local, por lo menos en mí, porque de la mayoría con quienes yo me junto y articulo y qué sé yo, está poniéndose en cuestión esta cuestión de los varones no binarios o cualquier denominación que tenga identitaria que tenga que ver con varón o con hombre trans, varón, algunos se dicen tipos, pero hay muchos que cada vez se están acercando más a la idea travesti. Soy travesti masculino, no sé, soy travesti chongo. Y chongo es muy lunfardo, marica, es una palabra inventada por las maricas, no los dicen, ahora lo dicen muchísimas, hasta en la televisión, pero es netamente marica. Entonces, en mi costumbre, y porque estaría apostando a esta estrategia taxonómica de entonces quién más quiere nombrarse, entonces quién más, digo, pero puntualmente sí hay una invisibilización concreta porque no es lo mismo una torta, una marica y yo hablando y queda invisibilizada, pero también digo, apuesto a, porque las lesbianas y los gays también nos han hecho escándalo desde que el mundo es mundo, no, desde los 90, por ejemplo, cuando las travestis salimos, ay, que ustedes roban cámara, que salen desnudas, que esto, que el otro, tenemos que robarlo porque todo lo hemos robado, cada palabra le hemos ido a los codazos para ganarla, porque si no, no estaríamos hablando, porque si no nos hubiéramos sacado a la policía de encima, porque si no hubiéramos puesto en las cuestiones, en la ley antidiscriminatoria, que no basta con diversidad sexual, sino que también con opción sexual, sino con identidad de género. Ha sido un encanto conocer a Marlene, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayamos podido avanzar en esta conversación en algunas cosas, ¿sí? Les agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por quedarse, por estar, por conversar, por dialogar, por escuchar. Y les pido un aplauso muy grande a la gente que nos acompaña hoy día. Muchísimas gracias.